Cuando nos referimos a la perspectiva de género, es necesario evocar a aquellas mujeres que nos antecedieron en las distintas luchas por la representación política, en la defensa de mejores condiciones laborales, en el reconocimiento de aquellas tareas que sin ser remuneradas son desarrolladas mayoritariamente por mujeres. Por ejemplo, el 76% de las tareas domésticas son realizadas por mujeres. Hay una clara división sexual del trabajo en nuestra sociedad que estereotipa los distintos roles y que genera entonces una desigualdad en la distribución de las tareas hacia el interior, no solamente de la familia, sino de la sociedad en su conjunto. Si las tareas domésticas fueran pagas, estaríamos hablando de entre el 16 y el 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces nos referimos a tareas que tienen que ver con la reproducción, en definitiva, de la mano de obra. Son tareas que tienen que ver con la alimentación, con el cuidado, con la educación en los hogares y que son mayoritariamente llevadas adelante por mujeres en detrimento entonces del tiempo que destinan o que destinamos las mujeres para otras tareas, como trabajar en el mundo de lo público, así como se llama al sector de las tareas denominadas productivas en nuestra sociedad, es decir, aquellas remuneradas, y también para estudiar o para desarrollar otras tareas. En ese sentido, entonces, en esa inserción productiva que entendemos que las mujeres tienen que tener para construir una sociedad en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos entre todas las personas, es que necesitamos entonces desnaturalizar ciertos roles y desnaturalizar cierta división sexual del trabajo, como decíamos. Nos encontramos en el mundo del trabajo formal, remunerado, con determinadas actividades entonces mayormente feminizadas. El 100%, por ejemplo, del servicio doméstico de manera remunerada es llevado adelante por mujeres. El 75% de las tareas vinculadas a la enseñanza son llevadas adelante por mujeres. El 60% aproximadamente de las tareas vinculadas a la salud y los servicios sociales son desarrolladas por mujeres. Hablamos entonces de actividades que tienen que ver, que tienen un correlato, que reproducen precisamente ese estereotipo vinculado a las tareas que son propias de las mujeres. En ese sentido, entonces, si ascendemos en los escalafones en cada una de esas tareas, en especial de enseñanza y de salud, nos encontramos con más varones a medida que ascendemos en ese escalafón. Es la relación, por ejemplo, entre el médico y la enfermera, entre el director de escuela y la maestra. Entonces nos encontramos también ahí con una jerarquización de las relaciones sociales que transmiten entonces valores y cuestiones vinculadas a estatus social, reconocimiento salarial y también una posición vinculada a que son los varones los que toman las decisiones y los que encabezan los roles de autoridad. Ocurre lo mismo en la agricultura familiar. La agricultura familiar de subsistencia es una tarea en general llevada adelante por mujeres. Sin embargo, cuando miramos las pymes vinculadas al agronegocio, nos encontramos con mayoría varones jóvenes con capacidad de innovación y de crecimiento. Entonces, son actividades que necesariamente tenemos que analizar en perspectiva y mirar también cómo se construyen los datos de los distintos registros que se generan a partir de cada una de las actividades del sector productivo, precisamente para identificar cuáles de esas actividades están siendo tendientes a la feminización o a la masculinización. En el otro extremo nos encontramos actividades fuertemente masculinizadas dentro del sector productivo. Es el caso de la industria, de la construcción, de la minería, del petróleo, donde menos del 20% de esos empleos los ocupan mujeres. Entonces nos encontramos con actividades fuertemente feminizadas, vinculadas a estereotipos y a roles social y culturalmente asignados, que no responden a condiciones biológicas, sino a roles construidos históricamente en una sociedad que es desigual, y actividades fuertemente masculinizadas. Incorporar la perspectiva de género entonces es mirar desde otra perspectiva esas cuestiones, no pensar solamente la fuerza, la autoridad, el mundo de lo público y el mundo de lo privado, sino construir una sociedad de iguales entre todas las personas. Otra dificultad que nos encontramos en el abordaje de la perspectiva de género hacia el sector productivo es la violencia por motivos de género. No es un atributo o no es una situación que se viva solo en el sector productivo, atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida social. Y precisamente erradicar las formas de violencia es parte de lo que nuestro país y el mundo está trabajando para construir una sociedad mejor. Desde el piropo hasta el femicidio
se han generado distintas normas, leyes y políticas que tienen que ver precisamente con prevenir y erradicar todas las formas de violencia.